Buenos días, mi nombre es María Moncada y hoy les hablaré sobre la ley de impuestos sobre sucesiones. Como primer punto tenemos el hecho imponible y hablamos que es la adquisición de bienes por mortis causa o fallecimiento de una persona en la cual dejó un patrimonio y son heredados por terceros o legatarios. Los bienes a heredar serían los vehículos, la vivienda, el comercio, entre otros. Estos son ejemplos para imputar el hecho imponible. La segunda pregunta nos dice sujeto de la obligación tributaria. En este caso estaremos hablando del sujeto pasivo, que es la persona natural que paga impuestos, llamadas herederos o legatarios, que heredan un inmueble de la persona fallecida y estas están obligadas a pagar un impuesto. ¿Quiénes son las personas que heredan? Los ascendentes y los descendentes, padres, hijos, cónyuges, hermanos, sobrinos. Si la persona al momento del fallecimiento no deja hijos, heredan los padres. Y si los padres han fallecido, heredan los hermanos o sobrinos. Esto depende del grado de consanguinidad que tenga la persona con el causante. En el sujeto activo estamos hablando que es el Estado. Es la institución que forma parte de ente centralizado o descentralizado, que le confiere la ley el derecho de recibir una prestación pecuniaria. Es decir, el sujeto activo es el que recibe el cobro del impuesto. Si hablamos de sucesiones, estaríamos hablando del CEMIAM, que es un servicio autónomo de la administración de la unidad tributaria, quien recauda los impuestos a través de los bienes muebles e inmuebles o a través de las sucesiones. Cálculo de la base imponible. ¿Qué es el patrimonio? Los bienes dejados por el causante, el patrimonio se le restan las cargas pasivas, es decir, las deudas, los créditos que deja el fallecido. Y se determina la base imponible para calcular el impuesto del bien heredado. Para calcular la base imponible del bien heredado hay algunas excepciones. En este caso, los bienes de gravamen, que estaríamos hablando de la vivienda principal, donde él vivió, se formó, se educó y vivió con su familia. El ente público son entes que están exentos para la base del impuesto. Si estamos hablando de una vivienda, estaríamos hablando de la vivienda principal. Si estamos hablando de un ente, estaríamos hablando en este caso de Corpoelec, ya que ellos están exentos para la base del impuesto. La pregunta número 3 dice, bienes sometidos al pago del tributo. En los bienes sometidos al pago del tributo son todos los beneficios, herencias o donaciones que comprenden un bien mueble o inmueble situado en el territorio nacional o en el exterior, los cuales son tramitados a personas domiciliadas en el país, como por ejemplo el bien inmueble, que serían los vehículos o las maquinarias, y los bienes inmuebles estaríamos hablando de la vivienda. La pregunta número 4 dice bienes degravados. Los bienes degravados en el artículo 10 de la ley de sucesiones nos habla que no forman parte de la herencia a los fines de la liquidación la vivienda principal. Estas serán transmitidas a terceros o descendientes. También cabe destacar que la cantidad percibida por concepto de las prestaciones laborales al momento del fallecimiento de la persona no están computadas al momento del pago del impuesto. La pregunta número 5 dice declaración del impuesto. En la declaración del impuesto, el artículo 27 nos habla de la liquidación del impuesto, donde los herederos tienen un lapso de 180 días para aperturar la sucesión, es decir, el familiar tiene 180 días para hacer la declaración sucesoral. Esos son 180 días hábiles calendario a partir de la muerte del fallecido. Y el artículo 28 nos habla de los contenidos o las declaraciones sucesorales, la cual es toda la información suministrada a la declaración de todos los activos que son los bienes propios del causante, como son sus pasivos y sus patrimonios. En este caso hablamos de las deudas, las hipotecas, los gastos fúnebres o cualquier otro que él haya declarado, ¿sí? ¿Qué tiene que llevar una declaración sucesoral? Los datos del causante, es decir, nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento. Los datos de los herederos, la edad, el parentesco, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Los datos activos
que es descripción de los bienes, muebles e inmuebles, la fecha de adquisición y el valor. Los pasivos, que son las facturas e hipotecas, entre otros. La pregunta número 6 dice limitación al pasivo. En la limitación de pasivo, en el artículo 25 me habla de cómo se constituye el pasivo de la herencia, es decir, los gastos del traslado del cadáver, el embalsamiento, las exequias, el entierro, los gastos de apertura del testamento, los inventarios, los evalúos, las declaraciones de la herencia, los honorarios profesionales del abogado. Estos son pasivos que se toman en cuenta al momento de la declaración. El artículo 26 me habla también de que no forman parte de los pasivos las siguientes deudas: las presentes para la fecha de la muerte del causante, aun cuando fuesen denunciadas las prescripciones, es decir, deudas que hayan vencido antes de la muerte, como los créditos, las hipotecas, donde él haya dejado de garantía la vivienda principal. Es decir, si dentro de la declaración del patrimonio se declaró la vivienda principal, esta no se toma en cuenta al momento de las rebajas, ya que dicha vivienda no está computada para el pago del impuesto. La pregunta número 7 nos dice cómo se calcula el impuesto. Para calcular el impuesto, restamos todos los activos con los pasivos y la diferencia es el resultado del patrimonio al cual se le va a calcular el impuesto sobre los bienes declarados, excepto el de gravamen, es decir, la vivienda principal. Los conceptos de sucesiones. Tenemos que sucesiones es el trámite a título universal o a varias personas o a una sola que haya dejado el fallecido. En el patrimonio tenemos que es el resultado del pasivo y el activo, y en las herencias tenemos que hay herencia activa y herencia pasiva. En la herencia activa es aquella que tiene más activos que pasivos, es decir, más bienes que pasivos, y en la herencia pasiva es aquella que tiene más pasivos que activos, es decir, más deudas que bienes. El cálculo del impuesto también tenemos que decir que se toma en cuenta la unidad tributaria al momento del fallecimiento del causante. Se toma en cuenta la tarifa progresiva, la cual calcula la cuota líquida, es decir, la declaración sucesoral. Se toma en cuenta si son ascendentes o descendentes o personas extrañas. Todo depende del tipo de herencia que se calcula a la cuota líquida de la base imponible. Hay dos tipos de sucesiones. Estamos hablando de las sucesiones a intestato, que es la persona fallecida que no deja testamento, y sucesiones testamentarias. Esta sí deja un testamento. En la pregunta número 8 dice, beneficio fiscal. En el beneficio fiscal tenemos que el artículo 46 nos habla que la fiscalización del impuesto en este artículo nos habla de cómo tiene por objeto vigilar, comprobar la exactitud de los datos aportados por los herederos referente a los bienes adquiridos, donde realiza una revisión exhaustiva de la información. Y el artículo 48 me habla de la omisión, es decir, si en el momento de hacer el documento se hayan omitido bienes heredados por parte del causante, ellos pueden solicitar un reparo de realización de una declaración, la cual se debe incluir los bienes omitidos. La pregunta número 9 se dice, ¿se puede vender un bien? No se puede vender un bien. ¿Por qué? Porque para vender un bien primero lo tenemos que aceptar. ¿Cómo se acepta? Elaborando la presente declaración sucesoral. Es después de allí que sí se puede vender el bien heredado. Si los herederos enajenan o venden el inmueble sin haber declarado, se hace una nulidad de dicha venta ante el registro principal correspondiente y se obliga a los herederos a presentar la declaración sucesoral y se le imputa el impuesto causado sobre los referentes bienes. Esto ha sido todo el tema de la ley del impuesto sobre sucesiones. Que tengan buen día.